que me diga de mi billete de 100 mil. Cambio de actitud. Cambio de actitud. Bien. El nombre de este tema se llama Icabod. Diga conmigo, Icabod. Usted dirá, ¿y eso con qué se come? Icabod. Permítame hablarle un poco acerca del contexto del pasaje que estuvimos leyendo hace unos minutos. Y el capítulo 4, a partir del verso 1, la Biblia nos habla que hubo una guerra. Israel se estaba enfrentando contra su archienemigo. ¿Quién era? Los filisteos. Siempre estuvieron haciéndole la vida imposible a Israel por haberlo dejado en la tierra prometida. Que cada vez que tú dejes algo en tu vida, el enano, tarde o temprano, se va a hacer poderoso. Y luego que quieras reaccionar, se ha hecho una fortaleza, va a ser difícil erradicarla del corazón, o va a ser difícil erradicarla de tu vida, de tu familia. Eso hay personas luchando con problemas internos desde hace muchos años. Y no les estoy hablando a personas que tienen un mes o 2 meses en el Evangelio. Estoy hablando a personas que tienen años, que tienen meses en el Evangelio y están peleando todavía con actitudes en su corazón. Están peleando con filisteos internos. Y mire algo, que la nación de los filisteos era una nación pequeñita, y es lo que hoy en día es la franja de Gaza. ¿Cuántos ven las noticias? Y la franja de Gaza, como su mismo nombre lo dice, es una pequeña franja dentro de Israel, pequeñita, pero ellos están perdiendo territorio porque quieren extenderse. O sea, esa era la filisteo, la nación filistea del pasado, y hoy sigue haciéndole la vida imposible a Israel. Porque cuando Dios te dice, arranca esto del corazón, yo tengo que hacerlo con determinación. Y si Dios me lo está diciendo es porque me conviene, porque me va a permitir crecer, porque me va a permitir avanzar. Ahora Israel tiene una guerra con esta nación, pero Israel pensó que podía ganar la guerra. Cuando ven que están perdiendo la batalla, que están perdiendo la guerra, toman una decisión acelerada. Y la decisión consiste en tomar el arca del pacto y llevarlo a la guerra. Y la Biblia dice que cuando la nación vio que, aleluya, habían llegado con el arca del pacto, se emocionaron, comenzaron a gritar, todo el mundo comenzó a dar júbilo, y los filisteos, dice la Biblia, que se debilitaron porque dijeron, wow, han traído el arca del pacto, aleluya, han traído a su Dios a la
días y monitorearon la ciudad de Jericó, que era la fortaleza más grande que tenía Canaán. Pero cuando iban a darle la vuelta a Jericó, ¿quién iba delante de la nación? Iba el arca del pacto. Miren la importancia que tiene el arca para la nación de Israel. Ahora Israel, cuando llega a Canaán, conquistaron a Canaán. ¿Sabe qué ciudad erigieron ellos como capital en el tiempo de los jueces? Una ciudad que se llamó Silo. Diga conmigo, Silo. Le colocaron esa ciudad, colocaron el arca allí, dijeron que esta va a ser nuestra capital. En el tiempo de los jueces, casi 400 años, Silo fue la capital de la nación de Israel, y allí estuvo el arca del pacto. Entonces un día nació un hombre llamado Samuel, bendito sea el nombre de Dios, y dice la Biblia que vivía en el templo con Elí. Pero había un sacerdote llamado Elí y sus hijos Finés. ¿Y cómo se llama el otro? Pero dígalo con ganas. Omnis. Estos dos muchachos, dice la Biblia, que no hacían lo recto delante de la presencia del Señor, y estaban quemando fuego extraño delante del Señor. Ellos eran los que estaban ministrando el arca del pacto, tipo de la presencia del Señor. Y estos muchachos, dice la Biblia, que se acostaban con mujeres en las puertas del
Tenga mucho cuidado. ¿Quién le transmite una palabra, un consejo? Porque ellos fueron a la guerra por el consejo de estos muchachos que estaban desbaratados. ¿Y qué sucedió? Que los filisteos tomaron el arca del pacto, que había estado 400 años allí entre los jueces, sumándole los 40 que estuvo en el desierto, aproximadamente 450 años. Ahora estaba en las manos de los filisteos, ahora estaba en las manos de un pueblo enemigo totalmente. La presencia de Dios se ha ido de muchos lugares. La presencia de Dios se ha ido de muchos corazones, de muchos ministerios. La presencia de Dios se ha ido de muchas iglesias. Por eso cuando le llega la noticia a Elí y le dicen que sus hijos habían muerto, pero que también habían robado el arca del pacto, la Biblia dice que Elí cayó totalmente muerto. Porque dice la Biblia que una mujer que estaba embarazada, la yerna de Elí, estaba dando a luz o estaba embarazada, y cuando ella escucha la noticia de que su esposo había muerto, o sea, el hijo de Elí había muerto y que se habían robado el arca del pacto, dice que le sobrevinieron los dolores de parto y parió en ese mismo momento, aunque falleció. Yo siempre me he preguntado, ¿y ella qué tuvo que ver con todo esto? Ella pudo ser cómplice de aleluya, de los malos procederes de su esposo también, porque esto sucede también. Hay muchos hacen y el otro quizás es cómplice. Bendito sea el nombre de Dios, como le pasó a Ananías y a Zafira. ¿Por qué tanto silencio? Y está tapándole las cosas. Y esta mujer, dice la Biblia, que murió en medio del parto, y el niño que parió le colocaron Icabod, que significa la gloria de Dios ha sido traspasada. Cuando dice la gloria de Dios ha sido traspasada, es que ha sido abierta, ha sido rota, ha sido deteriorada en ese momento. Cuando nosotros traspasamos la gloria de Dios en nuestra vida, cuando comenzamos a hacer cosas que sabemos que no le agradan a Dios, cuando nosotros traspasamos la gloria de Dios, cuando no tenemos reverencia para acercarnos a Dios, cuando convertimos este lugar en un club social. Y usted me estará diciendo, hermano, pero se volvió legalista. No. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. ¿Sabe algo que yo aprendí o comprendí desde el momento que llegué al Evangelio? Fue esto, lo siguiente. Llegaba a la iglesia y tenía en mi mente metido algo, que llegaba a adorar a Dios, llegaba a escuchar la palabra que iba a destruir mi vida, y que después del culto yo hablaba con mis hermanos, y que antes del culto yo hablaba con Dios, y que en medio del culto Dios hablaba conmigo, y me sumergí, me metí eso en mi mente todo el tiempo, y esto produjo resultados poderosos. Y te voy a decir algo, mientras muchos jóvenes estaban pensando en novia, estaban pensando, mirando a la muchachita para ver si me la cuadro, yo estaba enfocado a mis 14 años en un solo objetivo, en encontrarme con Dios. Y mientras ellos estaban anhelando ser usados por Dios, yo estaba buscando ser usado por Dios. Y cuando habían pasado algunos meses solamente en el Evangelio, ya Dios me estaba entregando un ministerio, ya Dios me estaba catapultando a campaña, y ellos estaban allí enfocados en vanidades. Muchos de ellos hoy en día están apartados, muchos de ellos hoy en día tienen hogares fragmentados. ¿Sabe por qué? Porque no se enfocaron a buscar a Dios. Aleluya, atravesaron la presencia de Dios, traspasaron la gloria de Dios en su vida. Y no hay algo que desagrade más la presencia de Dios que la irreverencia. Bendito sea el nombre de Dios.
Pero mira esto. Robaron el arca. Luego el arca regresa a Silo nuevamente. Los filisteos duraron 7 meses con el arca. Porque muchas veces perdemos la presencia de Dios en nuestra vida. Y cuando la presencia de Dios no está en nuestra vida, por eso las puertas se cierran. Las bendiciones se cierran. Porque si tu presencia no va conmigo, ¿quién dijo eso? Moisés, y David también lo dijo, yo no iré a ninguna parte. Y la Biblia dice que cuando la nube se posaba sobre el tabernáculo, la nación debía estar quieta. Y cuando la nube se movía, el pueblo se desplazaba. Pero hay personas que han perdido la presencia de Dios y no saben cuándo moverse ni cuándo quedarse quietos. Y esta es la razón por la que se están cometiendo muchos errores. Porque se ha traspasado la gracia de Dios, la gloria de Dios. Pero no solo hay reverencia como lo que estaban haciendo Finés y Ofni, ellos estaban siendo irreverentes ante la presencia de Dios. Lo que decía el pastor, cuando yo hablo de mi hermano, cuando yo atento contra el nombre, la dignidad de mi hermano, estoy atentando contra la presencia de Dios, estoy traspasando la presencia de Dios en mi vida, en el cuerpo de Cristo. Debes entender que las tablas del tabernáculo estaban atravesadas por palancas internas. Eso me habla a mí del cuerpo de Cristo que debe estar unido en el vínculo del amor. Alabado sea el nombre del Señor. La presencia de Dios se quebranta cuando atento contra mi hermano. Cuando daño el nombre de mi hermano, ¿usted sabe lo horrible que es eso? Hablar de mi hermano, algo que quizás no es verdad. Y luego cuando se cercioran las personas que no era verdad, ya el daño está hecho, medio Santa Marta lo sabe. Y amén, diga algo. Por eso cerciórase primero cuando vaya a decir algo, porque eso roba la presencia de Dios en tu vida, eso quebranta, atraviesa la presencia de Dios en tu vida. Y hay algo que debes entender, es que tú no puedes avanzar si la nube de Dios no está sobre ti, diciéndote: Alberto, detente. Y cuando la nube se mueve, dice: Alberto, muévete. Pero cuando no hay nube, cuando no hay gloria, tú estás desorientado en un mar de incógnita. A su nombre. Hay tanto silencio en esta noche. Dígale que está a tu lado: y acabó. La gloria de Dios traspasada muchas veces. Pero mire esto. Pasaron muchos años, gobernó Samuel, el arca estuvo en Silo, murió Elí y colocaron un hombre de Dios. Por eso le decía, qué bendición cuando un hombre de Dios que tiene la visión del Espíritu Santo. Algo que dice la Biblia de Samuel es que mientras Samuel habló, Dios no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Samuel, porque Samuel era un hombre de Dios. Aleluya. Y algo, una bendición muy grande, mi amado hermano. Puede ser la iglesia más pequeña donde me esté congregando, pero lo que yo quiero es que la persona que me está guiando a mí, que el buey que va delante de mí, sea una persona de visión, sea una persona de santidad, sea una persona de integridad, que no sea otro perdido que esté guiando a perdido, sino que sea un Samuel que realmente tenga la visión de la vida. Y esto hizo Samuel y regresaron el arca a Silo. Pero pasaron los años, ya voy a terminar, no se preocupe. Pasaron los años y gobernó Saúl. ¿Cuántos conocen
quebrantó y colocaron en aquel lugar Pérez Usa. Pérez, que significa quebrantamiento, el quebrantamiento de Usa. En aquel lugar murió Usa, y la Biblia dice que el corazón de David se llenó de congoja, se llenó de tristeza. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces decidieron dejar el arca allí cerquita, en la casa de un hombre que se llamaba Obed-Edom. Y la Biblia dice que todo el tiempo que estuvo el arca en la casa de Obed-Edom, allí hubo prosperidad. Y no solamente Dios prosperó a Obed-Edom, sino que prosperó toda su casa. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso, hermano, cuando te digan vamos a abrir un CDR ahí en tu casa, lo que te están diciendo, vamos a meter el arca a tu casa. Alabado sea el nombre de Dios. La Biblia dice que para el que cree, todo lo que tú seas. Ya termino con esto, no se preocupe. Dice la Biblia que David regresa cuando se entera David que Dios está bendiciendo a Obed-Edom, se puso las pilas. Y dice que regresó a la casa de Obed-Edom después de 3 meses que estuvo el arca ahí. Regresa nuevamente y ahora sí llevan tamboriles, llevan arpas, y David va vestido de lino fino. Diga conmigo, lino fino. Y el lino fino fue uno de los materiales que Dios le pidió a Moisés que estuvieran en el tabernáculo. Diga conmigo, lino fino, santidad. Y los sacerdotes tenían un mensaje aquí, ¿cómo se le llama eso? Un rótulo. ¿Sí? ¿Vamos? Un cintillo de oro que decía santidad a Jehová. Así que cuando David se vistió de lino fino y se colocó un efod, el efod era la prenda, era como un chaleco que se colocaban los sacerdotes cuando querían saber algún misterio acerca de Dios. Y esa es la forma como nosotros tenemos que vestirnos para atraer la presencia de Dios a nuestra vida. Tenemos que vestirnos de santidad. Y a muchos les golpea esa palabra santidad. Santidad, que significa santo, apartado para Dios. Yo tengo que apartarme para Dios. En estas épocas del año es donde las personas, aleluya, infringen en errores en su vida, en el llamado, porque hay mucha vanidad, hay mucha ansiedad, hay mucha desesperación. La gente pierde el concepto acerca de Dios. Y hay algo que me revelaba Dios cuando estaba orando, leyendo la palabra esta mañana. Y Dios me decía, mira, yo estaba leyendo y dice, y será, muchos estarán casándose y dándose en casamiento. Y yo he notado algo, que la fecha en que la gente más se casa es en diciembre. ¿Sí o no? Ese es el día que hacen grado, el día de ceremonia, el día que hay matrimonio. Y la Biblia dice, estarán casándose y dándose en casamiento. Bendito
David se despojó de sus atuendos de rey y se colocó una vestidura sencilla de levita para traer el arca, y lo trajo con adoración, con alabanza. Así caminó desde la casa de Obed-Edom hasta la carpa que le había hecho allá en Jerusalén. Lo llevó con alabanza, con humildad, con sencillez. Es allí donde Dios nos está pidiendo que regresemos. A la sencillez, a la humildad, que regresemos a la santidad y que atraigamos la presencia de Dios a nuestras vidas. Ponte sobre tu pie.